Buenas hermanos, amigos, en esta nueva entrega de la Escuela Judicial. Hoy con el tema violencia de género, violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, un tema que nos afecta a muchos dominicanos, que afecta a la sociedad en su conjunto. Y la pregunta fundamental es qué hacer en este tipo de casos y cuándo estamos en presencia de la tipificación prevista en los artículos 309.1, 309.2. Como todos sabemos, el punto 1 tipifica lo que es la violencia contra la mujer, cualquier tipo, patrón de conducta que genera sufrimiento en razón de su género. La violencia intrafamiliar se define esencialmente contra todo acto de violencia por parte de convivientes, exconvivientes, esposos y cualquier persona que forme parte de ese núcleo familiar. Fundamentalmente es importante acotar que ambas infracciones, lamentablemente en la República Dominicana, son un flagelo por lo regular generado a la luz de las estadísticas de los apoderamientos mayoritariamente de hombres contra mujeres. Las penas previstas en nuestro ordenamiento jurídico oscilan entre 1 y 5 años para el delito de violencia simple, es decir, violencia no agravada, y de 5 a 10 años hasta 20 años, dependiendo de la gravedad de los hechos puestos en causas y si en definitiva se genera la muerte de la víctima. Importante es acotar que ante una situación como esa de violencia de género, no necesariamente debemos estar hablando de violencia con vías de hecho. Esto es importantísimo a la luz de la tramitación jurídica. Existe y la normativa procesal penal de la jurisprudencia hace una división entre violencia física que se manifiesta a través de los golpes, maltratos físicos que pueden ser demostrados en los tribunales a través de las certificaciones de médico forense. La violencia psicológica, que es aquella que genera un estrés psíquico mental a la víctima. En este punto tenemos que acotar que el legislador no hizo ningún tipo de diferenciación entre la violencia ejercida contra una mujer o contra un hombre. Es contra un ser humano. Evidentemente, como habíamos establecido anteriormente, en la generalidad de los casos, la violencia de género tiene como víctima, lamentablemente, a una mujer. Hay otro tipo de violencia que lamentablemente la jurisprudencia dominicana no ha establecido y por eso los jueces en la mayoría de los procesos son bastante tímidos al momento de aplicarla, es la llamada violencia económica o violencia patrimonial. ¿Cuándo se genera esta? Cuando el esposo, ex esposo, conviviente o ex conviviente comienza a constreñir de manera económica a su pareja, a la víctima, y en consecuencia a través de esa tortura de no darle el diario para la comida, de no pagar la escuela de los niños, de no pagar la luz, de no pagar el internet, de no pagar o entregar los dineros esenciales para el sostenimiento del hogar y para el mantenimiento, en algunos casos, en aquellos casos donde la mujer no realiza ninguna actividad económica productiva, los dineros suficientes para que ella pueda mantenerse. Esta conducta, a pesar de que está prevista en nuestra normativa, los fiscales, los jueces son muy tímidos al momento de traducirla y de judicializarla. ¿Qué hacer en un momento en que una persona se sienta víctima de violencia de género? Si es violencia física, inmediatamente luego de la agresión, hacer la denuncia correspondiente por ante el Departamento de Violencia de Género correspondiente. En el Distrito Nacional, como todos sabemos, el Departamento de Violencia de Género se encuentra aquí en la Sarasota, y en la Rómulo Betancourt, y en la provincia de Santo Domingo se encuentra en el ensanche Osama. Usted acuda inmediatamente
hace la denuncia el fiscal o la fiscal a cargo del proceso, aquella que recibe la primera denuncia, pues va a emitir un requerimiento dirigido al médico forense, y ese médico forense va a levantar lo que nosotros denominamos el certificado médico forense, que establece las heridas, si existen, los moretones y la gravedad de esas heridas, lesiones o moretones. Esa es la primera fase del proceso, que concomitantemente con la declaración de la víctima va a constituir en lo que es la fase inicial de ese proceso. Inmediatamente el fiscal a cargo va a emitir un requerimiento al juez apoderado en ese proceso, dependiendo de las circunstancias, ya sea o llamando a la persona señalada como autora de esas agresiones, y va a interrogarlos. A la luz de ese interrogatorio, pues va a emitir las providencias correspondientes. Esas providencias o decisiones que puede emitir el fiscal tienen que rondar fundamentalmente en función de la protección de la integridad física y la vida de la víctima. Esto puede ir desde la solicitud de abandono voluntaria del hogar, la solicitud de una orden de alejamiento. Primero el fiscal la emite, pero como todos sabemos, esas órdenes del fiscal no son, desde el punto de vista, no tienen un sostén jurídico, sino previa a una orden judicial que así lo consagre, y puede emitir perfectamente, lo que ocurre muy a menudo, las llamadas órdenes de arresto para inmediatamente interponer la correspondiente medida de solicitud de medida de coerción consistente en prisión preventiva. En una generalidad de los procesos que conocen el Ministerio Público, por lo regular se emiten las órdenes de arresto, y en una gran parte de esos casos, lamentablemente, pues vamos a los tribunales, se judicializa el proceso, se emite la orden de prisión preventiva, dependiendo de la gravedad, pero en muchos casos el fiscal, a los fines de minimizar el daño o digamos el daño que se pueda causar a ese hogar, pues emite la correspondiente orden de alejamiento, dependiendo, reitero, de las circunstancias. Hay que estar en los zapatos de ese fiscal, de ese Ministerio Público, al momento de conocer esos procesos, porque muchas veces una equivocación en cuanto a la decisión que se interponga, es decir, usted como Ministerio Público es responsable de la vida de esa persona a la luz de las decisiones que tome, o usted lo deja en libertad y se arriesga a que esa libertad sea aprovechada por ese agente para cometer un feminicidio, o para simple y llanamente desquitarse de esa persona y agredirla, o peor aún, quitarle la vida, o simple y llanamente usted decide, y en la mayoría de los casos eso ocurre, irse por la solución del apresamiento y sometimiento formal de ese victimario. Nuestro consejo jurídico a los que nos están escuchando siempre, a los hombres y a las personas que son víctimas de ese tipo de procesos, es que lamentablemente traten de evitar llegar hasta la agresión. Porque una vez que se llega a la agresión, nuestras autoridades, a la luz de la experiencia y las estadísticas trágicas que ocurren en la República Dominicana, probablemente van a emitir, en casos de agresión física, una orden de arresto. Este ha sido el tema de violencia de género, violencia intrafamiliar, en otro tema más de la escuela judicial. El próximo tema tiene que ver con este periodo, el periodo electoral. El próximo domingo tendremos elecciones, vamos a hablar de todos y cada uno de los temas de delitos electorales, cómo se constituyen, cómo se demuestran y qué hacer en las circunstancias que vamos a enfrentar el próximo domingo, toda la República Dominicana, con las elecciones municipales este próximo domingo. Dios lo bendiga, muchas gracias.